Gracias. Buenas noches, mi nombre es María José Palacios Rodríguez, pertenezco a la Universidad del Rosario y actualmente me encuentro en séptimo semestre. El día de hoy abordaremos un caso clínico para elegir qué manejo le beneficiaría más a este paciente, si una sigmoidectomía por anastomosis primaria o una técnica de Hartmann. Entonces, para determinar el mejor abordaje quirúrgico es fundamental conocer el estado del paciente, considerando su edad, también su estado hemodinámico y, por supuesto, su condición fisiológica. En este caso tenemos un hombre de 72 años quien consulta por dolor abdominal intenso en el cuadrante inferior izquierdo de 5 días de evolución, asociado a fiebre intermitente, escalofríos, distensión abdominal progresiva y ausencia de posiciones en las últimas 48 horas. Como antecedentes importantes, el paciente presenta hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 mal manejada, con una hemoglobina glicosilada en 8,9. También presenta EPOC, enfermedad renal crónica estadio 3. Y pues la hipertensión que está manejando con los sartán. En cuanto al examen físico, nos encontramos con un paciente que se encuentra actualmente hipotenso, taquicárdico, taquipneico y también presenta fiebre. Presenta un abdomen distendido con dolor severo en la fosa ilíaca izquierda, defensa involuntaria y signos de peritonitis generalizada. Ruidos intestinales ausentes, también presenta extremidades frías y un llenado capilar mayor a 3 segundos. Ahora, en cuanto a paraclínicos, el paciente presenta un hemograma con una leucocitosis marcada, también presenta la hemoglobina en 11,9, indicándonos anemia, presenta una proteína C reactiva en 220, indicándonos un estado inflamatorio agudo, una creatinina de 2,1, lo cual nos lleva a pensar que tiene una lesión renal aguda, también presenta hiperlactatemia y unos gases arteriales que nos arrojan una acidosis metabólica. En cuanto a imágenes, el paciente presenta un ataque de abdomen con contraste, presentando una perforación de sigma con abundante líquido libre en cavidad, también con contaminación fecal en peritoneo, lo cual nos lleva pues a dar una peritonitis fecal, clasificándola en Hinkie como 4. En cuanto a la evolución en urgencias, el paciente pues estaba crítico, ingresó a la UCI por un shock séptico que se manejó con vasopresores, también requirió manejo con líquidos intravenosos, antibióticos y oxigenoterapia. Luego se estabiliza parcialmente al paciente con una presión arterial de 100 sobre 65 con vasopresores en descenso. Entonces se decide como tal llevar al paciente a un procedimiento quirúrgico de emergencia y acá es donde como tal me encargaré de tomar una decisión y pues de decir cuál sería la mejor conducta teniendo en cuenta pues este paciente, su edad, sus comorbilidades y pues su estado actual. Entonces, vamos a ver que aunque la sigmoidectomía con anastomosis primaria, pues como tal es la técnica mayor, preferida en la mayoría de los casos, pues debido a su menor morbilidad asociada a estomas y también a su menor impacto en la calidad de vida del paciente, pues en casos específicos como el de este paciente, debido a sus comorbilidades y a su estado actual, se va a preferir la técnica de Hartmann como una opción más adecuada. Entonces, primero, la anastomosis primaria va a ser una cirugía más prolongada, lo cual pues, no es tan conveniente en este paciente porque vemos que es un paciente que se encuentra en un estado crítico, por lo cual sería mejor un abordaje quirúrgico más rápido. Por otro lado, en cuanto a la anastomosis primaria, hay una alta probabilidad de deficiencia anastomótica, una complicación pues que se va a volver como tal aún más probable en un paciente, este paciente debido a que presenta pues una inflamación intestinal muy grande y también presenta una hipoperfusión debido al pues el shock séptico que tiene, más por otro lado que tiene un uso de vasopresores. Entonces, la anastomosis primaria es una técnica que no es recomendada en pacientes en shock con uso de vasopresores, ya que estos comprometen aún más la perfusión y pues aumentan el riesgo de isquemia intestinal. Por otro lado, pues para llevar a cabo esta técnica se necesitan condiciones óptimas de perfusión, oxigenación y baja carga bacteriana que van a ser necesarios para pues la adecuada cicatrización y pues estos factores no están presentes en este caso. Además, pues como tal, la edad del paciente y todas las comorbilidades que presenta y también la menor capacidad de recuperación pues que se tiene también favorecen más pues como tal que llevemos a cabo la técnica de Hartmann. Pues su diabetes mal controlada, también el EPOC y la enfermedad renal crónica pues incrementan el riesgo de disfunción multiorgánica y morbilidad posoperatoria. Entonces, teniendo en cuenta todo el mayor impacto de estas comorbilidades en la anastomosis primaria, no se recomendaría como tal hacerla debido al pues alto estado inflamatorio del paciente, también a que presenta una hiperperfusión tisular pues marcada y pues presenta la sepsis más el uso de vasopresores que como dije anteriormente pues se asocian a un mayor riesgo en esta técnica ya que llevan pues a un estado de mayor hipoperfusión. Ahora, algo muy importante a tener en cuenta es la clasificación en la escala de Hinkie, ya que pues como tal este paciente tiene un estadio 4 que básicamente nos habla de peritonitis fecal.
Entonces, básicamente, en este caso va a ser mejor también como tal la técnica de Harman, ya que se va a eliminar el segmento afectado y se va pues como tal a derivar todo el tránsito intestinal a una colostomía. Esto pues como tal va a minimizar la carga bacteriana también en el sitio quirúrgico y va a permitir como tal pues un mejor control de la infección y una recuperación más estable. Por otro lado, pues la técnica de Harman no va a depender como tal de la perfusión intestinal, pues que se ve afectada en el caso de este paciente, ya que pues no se realiza una sutura primaria y reduce como tal hacia el riesgo de una complicación que sería muy grave como la peritonitis fecal secundaria a una falla anastomótica, que sería pues una complicación que se puede dar en la anastomosis primaria. Entonces, ahora vamos a hablar de por qué sí hacer como tal la técnica de Harman. Entonces, primero, pues esta remueve el segmento perforado, eliminando la contaminación y como se remueve totalmente y se hace como tal una sutura, pues total, como tal no va a haber el riesgo que existe en la anastomosis primaria, que es riesgo de una fuga anastomótica y pues de que se contamine todo el peritoneo con materia fecal. Por otro lado, pues el tiempo quirúrgico acá es un factor clave, ya que pues la anastomosis primaria es una técnica que requiere todavía de mayor tiempo, mientras que la técnica de Harman no, y va a ser mejor pues en un paciente que requiere de ayuda urgente. Por otro lado, pues como mencioné anteriormente, esta no requiere anastomosis y no hay riesgo, por tanto, de fuga anatomótica ni de reinfección como tal en este paciente. Entonces, esta técnica es más segura en pacientes que están inestables, ya que pues reduce como tal el riesgo de hipoperfusión y tampoco se asocia a los riesgos que mencioné anteriormente, que es pues principalmente la fuga anastomótica. Por otro lado, pues en la condición general del paciente también favorece la elección pues como tal de la técnica de Harman, ya que pues presenta la diabetes, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y también la insuficiencia renal crónica, lo cual pues lo colocan en un riesgo de altas complicaciones posoperatorias, incluida la falla anastomótica, también la sepsis persistente y una disfunción multiorgánica que son más asociadas a la anastomosis primaria, ya que estas características, pues como tal, afectan pues, la capacidad de cicatrización, que es muy importante tener en cuenta en la anastomosis primaria. Entonces, en este paciente, teniendo en cuenta pues, que tiene peritonitis fecal, también tiene shock séptico y tiene múltiples comorbilidades, pues la técnica de Harvard va a ser la mejor opción, ya que tiene menos riesgo de deficiencia anastomótica, también tiene mejor control del foco infeccioso y una menor duración quirúrgica. Entonces, la anastomosis primaria está contraindicada. ¿Por qué? Por la hiperperfusión tisular que tiene el paciente, por el uso de vasopresores que ha tenido y pues por la contaminación fecal severa. Todos estos factores, pues como mencioné anteriormente, aumentan el riesgo de la falla anastomótica y la sepsis secundaria, llevándonos a una alta mortalidad. Por lo tanto, teniendo en cuenta el contexto clínico de este paciente, el abordaje Harman pues va a representar un abordaje mucho más seguro y efectivo para garantizar la estabilidad y la recuperación del paciente, pese a que en otras indicaciones y en otras opciones generalmente se usa más pues la técnica de la anastomosis primaria. Una cosa a tener en cuenta acá es que la bolsa de Harman puede ser un procedimiento pues puente para un cierre de colestomía y anastomosis correcto. Sin embargo, pues se considera que por el estado y la inestabilidad hemodinámica del paciente daremos lugar a la bolsa de Harman como una técnica preferencial para pues evitar mayor mortalidad a largo plazo, también para evitar los riesgos que pueden llevar en este caso a hacer una anastomosis primaria y pues para tener en cuenta todo el contexto clínico del paciente que nos va a llevar a dar esta como la técnica adecuada en este caso. Gracias por su atención.